La obra se recibe con un empapelado de protección, desclavada de su bastidor y enrollada en un tubo. Así ha estado los últimos 18 años. Esto es una práctica habitual para los lienzos de gran formato. Por desgracia, su destino es moverse y cada vez que se movían en el pasado, hasta ahora, se hacía desclavando la tela del bastidor. La primera tarea era volver a montar la obra en su bastidor para poder verla, poder quitar el empapelado y poder ver lo que teníamos delante. Se han reparado los bordes, se ha construido un nuevo bastidor. Por desgracia, el original no garantizaba la correcta tensión de la obra. Estas obras son muy pesadas, tienen mucha cantidad de pigmento blanco, que es blanco de plomo. El bastidor se ha construido en el museo, es un bastidor extraordinario que va a garantizar la solidez y la conservación de la obra en el futuro. Hay que esperar al siglo XIX para encontrar un soporte de una sola pieza. Esto es una cosa excepcional, ya solo se encuentra en el siglo XIX. No tiene costuras, es una única pieza de casi 3 metros de ancho, de una tela que se llamaba romana gruesa, una tela especial para los grandes premios, para los lienzos de gran formato. Tenía una preparación simple, una preparación muy fina, porque ya se sabía que se iba a enrollar la tela y así era más elástica. Bueno, una vez montada la tela en el bastidor, la tarea siguiente y la más importante era eliminar un barniz que era el original, pero había dejado de cumplir su función porque estaba muy alterado por la humedad de la cola utilizada para el empapelado. Estaba lleno de manchas, estaba muy irregular y estaba muy amarillo. Esto había que adecuadamente retirarlo para recuperar los valores de luz y los valores de color y la atmósfera, sobre todo, ¿no? Porque lo importante en esta obra es la sensación de luz y de atmósfera. El Monte de los Olivos está puesto al este de la ciudad de Jerusalén, por tanto el sol amanecería a la espalda de Jesús, con lo cual, como todos los artistas, él nos lleva a lo que a él le resulta más eficaz, a lo que le conviene, ¿no? Entonces le conviene que el sol esté en el punto donde anochece. ¿Por qué? Porque él eleva sus manos, pone las manos y está ascendiendo el sol. Y toda la atmósfera que hay en el cuadro también es una atmósfera de luz. De primera hora de la mañana está el lucero del alba y es una atmósfera de quietud y a la vez ascendente, o sea, un poco centelleante, ¿no? Y eso lo transmite muy bien en cómo representa, con esas pinceladas cortas, horizontales, vibrantes, todo el paisaje de fondo. Desde luego, si el sol amaneciera en ese punto, no veríamos también el templo de Herodes, ¿no? El segundo templo, ¿no? Para el que se documentó seguro, y está además trazado con tiralíneas, como si fuera un arquitecto, ¿no? Es una obra con mucho esfuerzo creativo, mucho esfuerzo intelectual. Se ve que es una obra de grandísimo empeño, y esto se ve hasta en la materia, porque tanto los discípulos como estos personajes están insistidos en varias capas, y de manera que vemos en la textura superficial capas subyacentes que luego decidió cambiar y decidió tapar. Le preocupaba centrar las figuras en esta verticalidad, que luego a la vez está cortada por la línea del horizonte y la línea horizontal. Entendemos como un efecto extraordinario de juegos de luz con el cielo, muy cambiante, dependiendo mucho de las luces que tenga, pero es extraordinario el movimiento de luz. También otra cosa importante, esta obra es que siempre hemos tenido la hipótesis de que estos artistas que trabajaban de manera, se estaba pensionado en Roma, trabajaba de manera circunstancial en Roma, no tenía ahí un taller propio, trabajaban con la tela sin clavar en el bastidor. Era muy costoso un bastidor, una estructura de madera, para una obra que luego iba a viajar a Madrid y clavarse en un bastidor. Y esta obra nos lo ha confirmado, porque toda la parte de abajo tiene unos descuelgues de color, unos churretones de color, digamos, que en el proceso creativo, en la catarsis del proceso creativo, le caían y no le dio importancia porque luego pensó que se doblaría. Y eso solo puede ocurrir si se coloca un listón, que aquí también colocó, y vemos que hay una parte que está en su fase inicial de trabajo, coloca un listón en la pared, sujeta la tela y ahí pinta, una vez que está seca, al tacto, se enrolla y se traslada, ¿no? Es interesante también detenerse cómo ha construido diferentes zonas, ¿no? Esta zona de los cardos es interesante cómo tenía más clara la idea, ha utilizado mucho la preparación, lo ha construido con manchas, no tiene nada de dibujo, y luego no ha tenido ningún inconveniente en poner un borrón claro para firmar, porque le interesaba destacar que lo empezó a pensar o a organizar la composición en Jerusalén y lo pintó en Roma. La composición también está muy pensada, muy equilibrada, ¿no? Cada elemento de vacío siempre tiene este elemento verde que contrasta con el cardo, o sea que es una obra realmente de mucho esfuerzo intelectual, con mucho empeño y con muchas ganas, y que desde luego se merecía el primer premio en la exposición nacional. Gracias.